Saludamos también a todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, en internet. Dios les bendiga. Qué bendición podernos reunir nuevamente en la casa de Dios para recibir su presencia y su palabra. Bueno, Dios es fiel, amén. Wow, en esta semana ha sido una semana de turbulencia espiritual y una semana de turbulencia física. Yo creo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, a menos que estuviéramos de viaje y no estuviéramos en Central Florida, tuvimos que experimentar los efectos del huracán Milton. Una semana difícil, ¿no? Nuestras emociones y hasta nuestra fe se pudo haber visto probada en esos momentos. Dios es muy bueno, porque el pronóstico que había para la ciudad, para Central Florida, era catastrófico. O sea, un huracán de categoría 4 entrando en nuestro estado hubiera sido fatal. Y de hecho sabemos que hubo personas, hubo fatalidades, hubo personas que murieron en este huracán, aunque no llegó con ese impacto tan fuerte que se esperaba. Bendito Dios que debilitó ese huracán para que nosotros estuviéramos seguros. El Señor estuvo de nuestra mano. Y sí, nuestra fe se vio probada allí. Yo creo que muchos dudamos y muchos tuvimos temor. ¿Alguno tuvo temor? ¿Sí? Sí, claro, porque las consecuencias hubieran podido ser difíciles. Pero bueno, Dios nos invita a que confiemos en Él y a que recordemos lo que nos dice ahí Jeremías 29:11. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y sus planes son poderosos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y que incluso, porque ese pasaje nos habla que el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio por 70 años allá ¿en dónde? ¿En Babilonia? Pero Dios estaba diciendo que Él tenía un plan y que los iba a proteger y que los iba a cuidar. En medio de las circunstancias difíciles, allí es donde nuestra fe es probada y allí es donde tenemos que poner nuestra confianza completamente en el Señor y permitirle a Él que siga obrando. Wow, esperamos que el Señor nos siga probando la fe, pero no en esas condiciones tan extremas, porque fue bastante difícil. Bueno, saludamos también a las personas que nos visitan hoy por primera vez. ¿Hay alguien que venga hoy por primera vez a la iglesia? Levante su mano, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Por ese lado, Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Los que tienen hijos entre 12 y 14 años, jóvenes entre 12 y 14 años, si no han salido ya pueden pasar a la entrada del templo de la iglesia, donde se reúne el comité de bienvenida para los nuevos, porque hay una reunión especial para los jóvenes de Pulso. Entonces, por favor, vayan allí, Dios tiene una palabra para ustedes y Dios también tiene una palabra para nosotros en el día de hoy. Bueno, sé que hay algunos que no estuvieron la semana pasada, entonces hoy tenemos la segunda parte de ese mensaje de Dios para nosotros, instrucciones para el matrimonio. Instrucciones para el matrimonio. Uy, pero no están muy contentos. Esas instrucciones son para el hombre y son para la mujer. No estoy diciendo que es instrucciones para los que ya están casados, no. Es instrucciones para los que incluso están pensando más adelante en participar de ese evento, de ese ministerio que Dios ha entregado, que es el matrimonio. Bueno, los que trajeron Biblia, por favor, levántenla conmigo. Buscan allí el pasaje de Santiago, Santiago capítulo 1. Está allí en el Nuevo Testamento. Ya en un momento vamos a leer. Y antes de leer ese pasaje, quiero que hagamos esta declaración que está allí en pantalla, importante sobre todo en el día de hoy. Y hagámosla todos al mismo tiempo para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Bueno, espero que esté en pantalla la declaración. ¿Cómo es que dice, iglesia? La Biblia es la palabra de Dios. Toda ella es la verdad. He decidido creerla. Soy lo que dice que soy. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Esperaré en sus promesas. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. Hoy Dios me va a hablar y mi vida nunca más será igual. Bien, y eso es lo que esperamos todo, que su palabra, una vez el Señor hable, que esa palabra penetre en nuestro corazón y allí empiece a dar fruto para todos nosotros. En Santiago 1:22 la palabra de Dios dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Dios, esa palabra que es tuya, que es la verdad, hoy la ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables a través de ella. Queremos conocerla, entenderla, comprenderla y sobre todo queremos ponerla en práctica en nuestra vida.
Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu. Amén. Bueno, más adelante vamos a continuar en la lectura de Primera de Pedro, para los que están tomando notas. En Primera de Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 3, vamos a estar trabajando allí, así que pueden buscar ese pasaje y ahorita lo vamos a revisar una vez más. Porque nos encontramos en una temporada que hemos llamado aquí en la iglesia, una temporada para la familia. Dios quiere que hablemos acerca de la familia por varias razones. Por lo que viene ahorita para fin de mes, el tema de este Día de los Niños, y bueno, y porque Dios está interesado en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Dios fue el que se inventó el matrimonio. Él lo diseñó, lo organizó, y Él quiere que nosotros le prestemos mucha atención a Él. Y Él quiere que hombres y mujeres aprendamos a ser los esposos y esposas que Él ha diseñado desde el principio que nosotros seamos. Dios está interesado en eso, y eso es muy importante para nuestra vida. Todos lo necesitamos. Y siendo muy honesto con esto que estamos viendo, el Señor me ha cuestionado bastante y me ha hecho reflexionar. Con lo que vimos la semana pasada, no del huracán, no me refiero al huracán, sino con lo que vimos en el domingo pasado y con lo que vamos a ver hoy, tengo que ser honestos con ustedes y decirles una vez más que si yo en mi vida personal, en mi vida matrimonial, hubiera aprendido estos atributos y esas enseñanzas que Dios quiere que nosotros conozcamos hoy, de las que nos enseñó la semana pasada y de las que nos va a mostrar hoy, si yo hubiera aprendido eso antes de casarme, mi vida matrimonial hubiera sido realmente diferente. Y cuando digo diferente, digo que hubiera sido mejor y le hubiera ahorrado muchos problemas a mi esposa, muchos dolores de cabeza y también muchos problemas para mí, si hubiera aprendido eso. Bueno, gracias a Dios, para Él nunca es tarde. Cuando nosotros no ponemos nuestra confianza y nuestro matrimonio en las manos de Dios, tomamos malas decisiones. Cuando nosotros nos casamos, teníamos muy buenas expectativas y muy buenos deseos. Pero ¿saben? En el matrimonio eso no es suficiente. Además de los buenos deseos, se necesitan buenas acciones. Yo no las tuve en el comienzo de mi matrimonio. No teníamos a Cristo en nuestro corazón y eso nos causó muchos problemas, muchas dificultades. Y por supuesto el resultado de nuestras decisiones, eso fue desastroso. Gracias a Dios, mi esposa conoció al Señor, después yo llegué a los pies de Cristo y le permitimos a Jesús que entrara en nuestras vidas y que empezara a cambiar nuestro matrimonio. Claro, con la responsabilidad y con las decisiones que teníamos que tomar. Y cuando hicimos eso, las cosas cambiaron. Si no hubiera sido así, en este momento no estaríamos aquí. Solo Dios permite eso. Entonces, decisiones todos tomamos. Y nuestras decisiones y nuestras acciones usualmente no son las mejores si no estamos guiados por Dios. De ahí la importancia de que nos conectemos con Él, que Él es la fuente. De ahí la importancia que entendamos estos atributos que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Y no solo que los entendamos, que los comprendamos, que los aprendamos, sino que los pongamos en práctica. Eso es lo que nos dice Santiago. No nos conformemos con oír la palabra, sino que pongámosla en práctica. Si no la ponemos en práctica, nada va a suceder, nada va a cambiar en nuestra vida, las cosas van a seguir iguales o pueden seguir peores. Y Dios no quiere que eso pase en nuestra vida. Hoy vamos a continuar con este capítulo 3 en la primera carta de Pedro para identificar esos atributos que Dios quiere para nosotros, para nuestro matrimonio, para hombres y para mujeres. Entonces vamos a ver 4 atributos más, 2 para la mujer y 2 para el hombre. Y para entrar en contexto en lo que vamos a hacer, permítanme leerles una vez más lo que dice la palabra de Dios en este pasaje maravilloso. Leamos, ustedes pueden seguir la lectura allí, primera de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta pura y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible,
esta belleza sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Así que, nada estorbará las oraciones de ustedes. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Esa es la palabra de Dios para hombres y mujeres, para matrimonios, donde Dios espera que tomemos esos atributos, los conozcamos y que de verdad los pongamos en práctica para caminar en la dirección que Dios nos está mostrando y para poder tener la bendición de Él en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa. Les recuerdo a los que de pronto no conocen que en la aplicación de YouVersion en la Biblia, allí se encuentra la iglesia, pueden registrarse en Casa sobre la Roca y ahí en la página web, en la aplicación de YouVersion, pueden encontrar las prédicas de la iglesia y también el bosquejo, o sea, las ideas principales que vamos a llevar en el mensaje de cada día. Bueno, eso era apenas una propaganda allí que olvidé hacer al principio. Dios espera que hombres y mujeres, todos, aprendamos y conozcamos estos atributos que Él ha dispuesto en su palabra. Son para nosotros y son para nuestro bienestar. Así que debemos entender que Dios, a la raza humana, a todos los hombres y mujeres, casados y no casados, les ha dicho que van a enfrentar situaciones. Y la historia de Abraham y Sara, que se menciona aquí, nos recuerda eso, que ellos como matrimonio vivieron situaciones, vivieron conflictos. Quizás muchos o casi todos los conflictos que la mayoría de matrimonios pueden obtener. La diferencia que hubo con Sara y Abraham es que ellos entendieron ese propósito, entendieron ese atributo fundamental que tenía que haber en el matrimonio. ¿Y saben cuál es? El compromiso de pacto. Ellos entendieron que si estaban pegados de Dios y si hacían la voluntad de Dios, las cosas iban a funcionar. ¿Tuvieron situaciones, tuvieron conflictos? Sí, pero la palabra de Dios nos muestra que ellos los resolvieron, y así estuvieron toda su vida juntos, pegaditos el uno al otro. Entonces, el hombre y la mujer todos tenemos un compromiso, y nuestro compromiso es entender lo que Dios dice, comprender su palabra, interiorizarla, ponerla en nuestro corazón y empezar a caminar de acuerdo a esas instrucciones. Hagamos un repaso muy rápido de lo que vimos para las mujeres y para los hombres en la semana anterior. Muy rápido, porque por supuesto no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Dios nos mostró en 1 Corintios 11 que Cristo es la cabeza de todo hombre, que el hombre es cabeza de la mujer y que Dios es cabeza de Cristo. Ese es un principio fundamental de autoridad, de sometimiento que todos tenemos que tener y que es vital en la relación del matrimonio. Lo más maravilloso que puede pasar es que un hombre se someta a Dios. Y lo más hermoso que puede pasar es que una mujer se someta a Dios. Eso es lo principal. Los dos tienen que someterse. Y ambos, hombres y mujeres, tenemos que someternos a Dios. Un matrimonio va a poder superar todas las dificultades cuando el hombre se somete a Cristo y cuando la mujer se somete al hombre, en la autoridad que Dios ha demandado y ha expuesto. Cuando los esposos no creen en la palabra, es decir, cuando un esposo no se somete a Dios, ¿saben qué pasa? Eso es lo peor que puede haber. El peor desastre que puede haber es que un hombre no se someta a Dios. Porque si un hombre no se somete a Dios, significa que no es salvo. Su vida no está salva. Su vida no está en el lugar seguro, en las manos de Dios. Y eso es muy importante para Dios. Por eso el Señor le dice a la mujer que lo más importante es la salvación. Y le dice a la mujer que si su esposo no se somete a Dios,
Su testimonio, su forma de actuar, su comportamiento debe influenciar de tal manera a su esposo que él pueda cambiar. Es vital que el hombre se someta a Dios y es vital que la mujer se someta a su esposo en obediencia con una actitud sabia para ayudarle a su esposo a acercarse a Dios. El sometimiento que Dios le pide a una mujer no la pone en un nivel de inferioridad, pero tampoco pone al hombre en un nivel de superioridad. Los dos somos creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, ninguno es más que el otro, pero los dos somos complemento. Dice el pastor Darío que los matrimonios no son complementarios, sino que que no son competitivos, sino que son complementarios, porque si no estaríamos en guerra todo el tiempo. Dios no quiere eso. Entonces miren, una mujer que tiene sabiduría no utiliza la palabra de Dios como un bate de béisbol para darle a su esposo encima. No, una mujer que es sabia, que tiene sabiduría, la sabiduría de Dios, toma las instrucciones que Dios le ha enseñado, las pone en práctica y da testimonio y le muestra a su esposo cuál es el camino. Entonces uno dice, ¿por qué me casé con esta mujer? ¿Saben por qué? Porque Dios también tiene un propósito con ello. La mujer tiene un propósito en el matrimonio. Ella es como esa, ¿cómo se llama ese material? El para lijar, como una lija especial. Es un instrumento. La mujer es un instrumento que Dios ha puesto en el matrimonio para ayudarnos a nosotros, a los hombres, a moldearnos, a que nos encaminemos en el camino correcto, a que cambiemos nuestra conducta. No a transformarlos, porque ella no nos puede transformar, pero sí es la ayuda, y lo hace a través del testimonio y a través de las palabras que utiliza en el hogar. Las mujeres tienen un poder muy especial y si está bajo el control del Espíritu Santo, pueden hacer grandes cosas en su matrimonio. Entonces no debemos confundirnos allí. A los casados Dios nos ha dado una esposa, pero Dios nos ha dado una esposa, no una mamá. La esposa no es la que nos va a criar. Ya estamos grandes, ya Dios nos crió. Nuestra esposa es la ayuda idónea. Tenemos que tener eso claro para poder movernos en la dirección correcta. Entonces, mujeres, bueno, esta parte es para los hombres. No intentemos cambiar a nuestras mujeres, no intentemos cambiar a nuestras esposas. No tenemos ese poder. Y si lo intentamos hacer, eso no va a funcionar. Algunos han dicho, y eso es en ambos casos, dicen, bueno, yo me caso y en el camino me encargo de cambiar a esta mujer. ¿Alguno ha pensado así? Yo me caso y en el camino se arreglan las cargas. Bueno, si uno se casa con esa actitud y piensa que uno puede cambiar a la esposa, ahí ya está uno perdiendo, porque eso no funciona de esa manera. Nosotros no tenemos ese poder para cambiar, pero, como lo mencioné, y como dice Dios, sí podemos influenciar para que haya un cambio, Influenciamos y Dios hace el trabajo. Y eso funciona, es tanto para hombres como para mujeres. Los dos tenemos que estar de acuerdo en eso. No podemos cambiar a la otra persona. Y todos tenemos cosas para cambiar. Todos necesitamos ajustes que hacer. Yo sé que tengo algunas cosas para cambiar. Yo sé que mi esposa tiene muchas cosas para cambiar. Pero todos tenemos cosas para cambiar. No, de pronto yo tengo más cosas para cambiar. Seguramente sí. Y tenemos que aceptarlo. Tenemos que reconocer que no somos perfectos. El que diga que tiene un matrimonio perfecto tiene que enseñarnos la clave, porque muchos hombres no conocemos eso. Los matrimonios no son perfectos, pero pueden ser saludables si, como hombres y como mujeres, nos sometemos y dejamos que Dios actúe. Allí es donde está el secreto. Entonces, si los hombres queremos que nuestra esposa cambie, pues no la podemos cambiar. Si queremos que nuestra esposa sea cada vez mejor, una mejor esposa, ¿saben qué necesitamos hacer? Necesitamos cambiar nosotros mismos. Eso sí lo podemos hacer. De eso sí tenemos control. De nuestra responsabilidad. Y las esposas también. Si las esposas quieren tener un mejor esposo, pues no lo cambien. No lo cambien. No lo cambien por otro tampoco. Lo que tienen que hacer las mujeres es cambiar de actitud. Si ustedes quieren que su esposo sea mejor, no intenten cambiarlo a él. Cambien ustedes. Si cambiamos, podremos influenciar. Hablando de los hombres, si nosotros nos arrepentimos de cualquier acto pecaminoso, de cualquier conducta inadecuada que tengamos,
Si cambiamos y nos ajustamos en la dirección que dice que tenemos que actuar, entonces vamos a poder influenciar adecuadamente a nuestro matrimonio. Ahí sí vamos a ayudar. Pero necesitamos tener esa conducta de arrepentimiento y de cambio genuino y empezar a caminar y obedecerle a Dios. Tomar estos atributos que el Señor nos está enseñando, aprenderlos, tomarlos para nosotros y practicarlos. Querida iglesia, nuestros matrimonios van a mejorar cuando nosotros nos comprometamos con una relación de pacto en nuestro matrimonio y cuando dejemos que Dios actúe y que no seamos nosotros en nuestras fuerzas y nuestros impulsos, que no actuemos por emociones, sino por convicciones, por lo que dice la palabra. Ahí nuestros matrimonios van a empezar a cambiar. Y necesitamos comprometernos con el cambio. Necesitamos hacerlo, porque el amor egoísta, ¿saben qué dice el amor egoísta? El amor egoísta dice, si quieres que te ame, tienes que cambiar. Pero un amor comprometido, un amor de pacto, es el que dice, yo te amo y por eso yo voy a cambiar. ¿Sí ven la diferencia? Es un compromiso que cada uno tenemos que hacer. Bueno, pasemos al último punto para los hombres. Los hombres tenemos que aprender otro atributo y ese atributo es el agradecimiento. Necesitamos ser agradecidos. Como hombres tenemos que aceptar, tenemos que ajustar, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero necesitamos aprender a ser agradecidos. Ya se aproxima ese tiempo de acción de gracias y no esperemos a que ese día demos gracias a Dios y demos gracias a nuestra esposa o a nuestro esposo. No, desde ya empecemos a ser agradecidos. Miremos ese versículo 7 una vez más. Y allí dice que cada uno trate a su esposa con respeto. El hombre debe honrar a la mujer. Y ahora esta palabra nos está invitando a que nosotros tengamos ¿qué? Buenos modales, a que apreciemos a nuestra esposa, a que la valoremos. Ser agradecidos con nuestra esposa significa que la levantamos y que valoramos todo lo que ella hace por nosotros, por el hogar, por el matrimonio. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 7:4 algo interesantísimo. Miren, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. ¿Qué decimos los esposos? ¡Wow, qué maravilla! Pero después dice, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Ninguno tiene derecho sobre el otro, ninguno. Estamos para complementarnos, para ayudarnos. Estamos para eso, para valorar, para respetar. Entonces, guardando las proporciones y recordando este versículo, y teniendo muy en claro que nuestra esposa no es nuestra propiedad, quiero poner este ejemplo. Miren, si nosotros tenemos una propiedad, esa propiedad va a aumentar de valor ¿cuándo? Cuando la apreciamos, cuando la valoramos, cuando hacemos cambios, cuando invertimos en ella. Y entonces las propiedades aumentan de valor. El equity no solo pasa con el tiempo, sino también con esos cambios que se hacen para favorecer ese valoramiento. Cuando aplicamos este ejemplo en nuestro matrimonio, pues tenemos que aprender algo de allí. Y eso significa que nosotros tenemos que invertir en nuestro matrimonio. Los hombres tenemos que invertir, no solo dinero, sino tenemos que invertir tiempo de calidad con nuestra esposa, invertir en buenas acciones, en buen comportamiento, invertir en detalles, regresar a los detalles con ellas, invertir en fomentar la comunicación. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida para valorarlas. Y no solo eso es importante hacerlo, pero necesitamos valorar a nuestra esposa y recordarles lo importantes que son para nosotros y recordarles lo valioso que son y lo que hacen. Porque las mujeres hacen muchas cosas. No solo trabajan afuera, sino que también trabajan en casa. Y a veces ellas sienten que tienen la responsabilidad de sacar el matrimonio a flote. Y ellas hacen muchas cosas, muchos sacrificios. Y nosotros a veces como hombres asumimos que así es, que así debe ser, y ni siquiera damos las gracias. Y Dios nos está llamando a que las valoremos. No por lo que tienen, no por lo bonitas que se vean, también por eso, sino por lo que ellas hacen y por lo que son, sobre todo por lo que son,
porque ellas también son hijas de Dios. Y Dios las puso allí y nos las entregó a nosotros, a los hombres. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y necesitamos valorarlas. Y necesitamos valorarlas en público y también en privado. Eso se tiene que ver, se tiene que notar. En el mundo actual, hombres y mujeres a veces se combaten por llegar a la cima y unos quieren pasar por encima del otro, maltratándose, ofendiéndose, minimizándose. Y eso no está bien. En el matrimonio eso no debe ser así. Dios espera que nosotros valoremos y que levantemos a nuestra esposa, que le recordemos que ella está allí a nuestro lado, nuestra ayuda idónea, y que nosotros debemos estar allí junto a ella en ese proceso. No debemos caer en la trampa del mundo y querer pasar por encima de nuestras esposas y destruirlas y minimizarlas y apagarlas. No, necesitamos levantarlas. Y Dios siempre nos ha dado el ejemplo. Dios siempre nos ha dado ese ejemplo de valoración porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ustedes han escuchado ese versículo famoso que dice, porque tanto amó Dios al mundo, porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo creo que ese versículo también lo podemos decir, porque tanto valoró Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que todos tengamos vida eterna. Dios quiere que nuestro matrimonio sea duradero. Y Dios valora nuestra vida, Dios valora a nuestra esposa, Dios valora el matrimonio y Él espera que todos nosotros, hombres y mujeres, lo valoremos en la forma en la que Él lo ha establecido. Eso es fundamental. Todos necesitamos ser valorados. Dios lo sabe, nos lo ha mostrado en su palabra y la Biblia nos dice que nosotros somos como un tesoro para Dios. En Isaías 43 dice la palabra, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Eres un tesoro. Hombres y mujeres, todos somos unos tesoros delante de Dios. Tenemos que valorarnos y los hombres tenemos que valorar a nuestra esposa. Dios valora y en nuestro matrimonio también nosotros tenemos que aprender a ser valorados. Usualmente después de predicar, no siempre, algunas veces alguien se me acerca y me dice, uy pastor, me gustó su prédica, chévere, muchas gracias. Y yo le digo, bueno, me alegro que te haya gustado. Y saben, yo aprecio eso, me gusta que suceda eso. Bueno, cuando sucede, lo aprecio. Pero ¿saben qué es lo que más me gusta? Que mi esposa me diga, que ella me diga si le gustó la prédica o no, porque ella sí me va a decir la verdad. Ella sí me va a decir si se me fue la mano diciendo algo o si no dije algo que era importante decir y lo omití. Ella lo va a hacer. Y si es necesario, me va a corregir y me va a decir, no me gustó tal cosa. Y ¿saben qué? Ella no solo me valora, sino que también me ama. Y cuando hace esas cosas, me está mostrando que me ama y me está mostrando que me valora y que quiere que cambie y que yo sea mejor. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Dios nos ama, Dios nos valora y Dios también nos corrige. Dios no quiere que sigamos como estamos. Nos ama como somos, pero Él espera que nosotros cambiemos, porque Él no quiere dejarnos en esa condición en la que estamos. Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida, para los que estamos y para los que no están casados. Dios espera que nosotros nos sometamos a Él. Dios espera esa parte de nosotros. Entonces concluyamos, los hombres necesitamos aprender a estar comprometidos con la condición, con el compromiso de pacto, poner nuestra vida en las manos de Dios y dejar que Él fluya en nuestro interior. Tenemos que aprender a honrar, a respetar a nuestra esposa, a decirle, mi amor, tú eres la número uno, yo soy tu admirador número uno. Los hombres necesitamos hacer eso con nuestras esposas. Tenemos que elogiarlas, tenemos que valorarlas, tenemos que levantarlas. El último versículo que está en la carta de primera de Pedro, dice allí el versículo 7, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal,
Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ahora observen lo que sigue. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Este versículo es como la cereza en el pastel, que nos está recordando aquí el Señor cómo podemos tener un hogar feliz, un hogar santificado y cómo podemos tener un matrimonio saludable y un matrimonio bendecido. Los hombres necesitamos honrar, respetar a nuestra esposa y no debemos ser rudos con ellas porque ellas son más delicadas. Si nos portamos de esa manera, vamos a bloquear la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro matrimonio. Si somos rudos, si somos guaches, si somos ordinarios, si maltratamos a nuestra esposa, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. ¿Cuál es tu oración? ¿Le estás pidiendo a Dios que te bendiga, que te vaya mejor en el trabajo, mejor en los negocios, que haya más recursos, que haya más bendición? Esas peticiones van a ser estorbadas y no van a llegar a Dios si nuestro comportamiento como hombre no es el que dice la palabra. Si somos rudos y maltratantes, Dios primero va a trabajar con nosotros para que ablandemos nuestro corazón, para que nos alineemos con Él y para que Él después pueda fluir. ¿Sí lo ven? Necesitamos someternos a Dios en todo, en todos estos atributos que nos está diciendo allí la palabra de Dios, para hacer las cosas como Él dice y para poder tener un matrimonio y una vida bendecida. Cierre sus ojos, por favor, mientras reflexionamos en lo siguiente y terminamos. Mujeres, sométanse a Dios primero y así aprenderán a someterse con sabiduría en su matrimonio. Recuerden que ustedes no tienen el poder para cambiar a su esposo, pero su testimonio de vida, ese sí puede influenciar la transformación que Dios quiere realizar en la vida de sus esposos. Si ustedes se someten a Dios, podrán dar fruto y el Espíritu de Dios reposará sobre ustedes, las llenará y ustedes tendrán un espíritu humilde y apacible y entonces podrán hacer actos de servicio que bendigan a su esposo y que traigan bendición sobre su matrimonio. Hombres, amemos a nuestras esposas, pero no solo con la mirada, sino también con nuestros oídos. Aprendamos a escuchar su corazón, sus emociones. Aprendamos a entender sus necesidades. Esforcémonos por entender que ellas son diferentes a nosotros. Ellas necesitan protección, necesitan cuidado, honra y respeto. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida para poder adaptarnos a sus necesidades. Necesitamos orar por ellas y orar con ellas. Y nunca olvidemos el agradecimiento. Debemos valorar todo el trabajo que ellas hacen por nosotros y por nuestro hogar. Mujeres y hombres, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios y una responsabilidad en el matrimonio. Todos los que están aquí, casados y no casados, y sobre todo los que no se han casado, recuerden que estos atributos les van a permitir entender y vivir lo que es una relación de pacto y así podrán tener un matrimonio exitoso. Si no se han casado aún, pregúntenle a Dios, como se preguntaron la semana anterior, si están aptos para el matrimonio, si tienen estos atributos en su mente y en su corazón y si los van a poder utilizar en ese matrimonio que Dios tiene para ustedes. Continuemos con los ojos cerrados allí, pero abramos el corazón para Dios. Señor, te damos gracias porque tú quieres que nosotros construyamos nuestra casa sobre la roca. Tú quieres que nosotros construyamos nuestro matrimonio sobre esa roca sólida, sobre Jesús. Gracias por estos atributos que nos has mostrado. Gracias, Dios, porque nos estás recordando esos aspectos fundamentales que todo hombre y toda mujer necesitan, que todos necesitamos para llevar una vida acorde, Señor, a tu palabra, como tú lo has diseñado, Señor. Danos, Dios, el poder de tu Espíritu Santo y danos la fuerza, Dios, y la habilidad, la inteligencia, la sabiduría
para poder atesorar estos principios y para poderlos poner, Señor, en nuestro corazón, que den fruto en nuestra vida y que nosotros, Señor, glorifiquemos tu nombre y que glorifiquemos, Señor, la institución del matrimonio que tú has establecido. Gracias porque tú tienes un plan maravilloso con nuestra vida y con nuestro matrimonio. Hoy nos rendimos a ti, Dios, de una manera personal, pero también ponemos nuestro matrimonio en tus manos. Bendícelo tú, Dios, y ayúdanos a nosotros, Señor, para que caminemos en esa dirección maravillosa que tú nos estás mostrando en el día de hoy. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.